Conversación por la noche. Buenas noches. ¿Qué tal tu día? Buenas noches. Bien, gracias. Un poco cansado, pero contento. ¿Y tú? También bien. Hoy fui al Parque del Retiro con unos amigos. ¡Qué bonito! ¿Hacía buen tiempo? Sí, mucho sol. Paseamos y tomamos helado. ¿De qué sabor? De limón. Muy refrescante. Me encanta el helado de limón. ¿Fuisteis en metro? Sí, bajamos en la estación Retiro. Está muy cerca. Yo estuve todo el día en casa, estudié y luego vi una película. ¿Qué película viste? Una comedia española se llama Ocho apellidos vascos. Ah, la conozco. Es muy divertida. Sí, me hizo reír mucho. ¿Vas a salir mañana? No lo sé. Tal vez voy al Museo Reina Sofía por la tarde. ¿Sabes si está abierto los lunes? Creo que no. Mejor voy el martes. Buena idea. ¿Quieres ir conmigo? Claro, me encantaría. ¿A qué hora? A las 5, ¿te va bien? Sí, perfecto. Quedamos en la entrada. Vale, llevo la cámara para hacer fotos. Yo también. Me gusta mucho sacar fotos de arte. Bueno, ya es tarde, me voy a dormir. Sí, yo también. Que descanses. Igualmente, hasta mañana. ¡Hasta mañana! Equipaje perdido. Buenos días. Disculpe, he perdido mi equipaje. Buenos días, lo siento. ¿Dónde lo perdió? Creo que en el aeropuerto, en la Terminal 1. ¿Viajó hoy? Sí, llegué esta mañana en un vuelo de Barcelona. ¿Recogió alguna maleta? No, esperé mucho tiempo, pero mi maleta no apareció. ¿Tiene el número del billete o el talón del equipaje? Sí, aquí está. Gracias, vamos a buscar en el sistema cómo es su maleta. Es mediana, de color azul, con una etiqueta roja. ¿Tiene su nombre? Sí, hay una etiqueta con mi nombre. Ana Torres. Entiendo. ¿Hay algo valioso dentro? Solo ropa y un cargador de móvil. De acuerdo. ¿Dónde se aloja usted? En el Hotel Central, calle Mayor número 10. Perfecto. Si encontramos la maleta, la llevamos allí. ¿Cuánto tiempo puede tardar? Normalmente 1 o 2 días. ¿Puedo llamar para saber si hay noticias? Claro, este es el número de atención. 912-555-11. Muchas gracias. ¿Necesito firmar algo? Sí, por favor, firme aquí el informe de pérdida. Aquí está. ¿Puedo comprar cosas básicas y pedir reembolso? Sí, guarde los recibos. Puede hacer el reclamo en la página web. Está bien. Muchas gracias por su ayuda. De nada, esperamos encontrar su equipaje pronto. Ojalá. Que tenga buen día. Igualmente, buena suerte. Llamar a un taxi. Buenos días. ¿Podría ayudarme a pedir un taxi, por favor? Claro, con gusto. ¿Para qué hora lo necesita? Para ahora, si es posible. ¿Dónde se encuentra usted? En el Hotel Sol, calle Luna, número 15. ¿A qué destino va? A la estación de tren Atocha. Muy bien, ¿viaja solo o con más personas? Somos 2 personas y llevamos 2 maletas. Perfecto. ¿Desea un taxi normal o uno más grande? Uno normal está bien. Ya está. El taxi llega en unos 10 minutos. ¿Cuánto cuesta más o menos? Depende del tráfico, pero unos 15 euros. Está bien. ¿El taxi viene con taxímetro? Sí, todos los taxis oficiales lo tienen.
¿Puede el conductor ayudarnos con las maletas? Sí, normalmente ayudan sin problema. Muchas gracias. ¿Dónde espera el taxi? Frente a la entrada del hotel. Perfecto. ¿Puedo pagar con tarjeta? Sí, casi todos aceptan tarjeta. Muy bien. ¿Y si el taxi no llega? Puede avisar en recepción y llamamos de nuevo. Muchas gracias por su ayuda. De nada, buen viaje y buen día. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Problema con el pago. Buenas tardes. Quiero pagar la cuenta, por favor. Buenas tardes. Claro, ¿va a pagar en efectivo o con tarjeta? Con tarjeta. Aquí tiene. Un momento. Lo siento, la tarjeta no pasa. ¿Puede intentarlo otra vez, por favor? Sí. No. Sigue sin funcionar. Qué raro. Usé esta tarjeta esta mañana en otro lugar. ¿Tiene otra tarjeta o efectivo? Tengo otra tarjeta, pero es de otro banco. ¿Puedo usarla? Sí, claro. Vamos a probar. Aquí tiene. Esta sí funciona. Pago aceptado. ¡Qué alivio! ¿Cuánto era el total? Son 22,50 €. ¿Puedo ver el recibo, por favor? Por supuesto, aquí tiene. Gracias. ¿Puedo dejar propina con tarjeta? No con esta máquina, pero puede dejar algo en efectivo si quiere. De acuerdo. Aquí tiene 2 € de propina. Muchas gracias, muy amable. La comida estuvo muy buena. Me gustó la paella. Nos alegra mucho. Hoy la hizo el cocinero Antonio. Felicítelo, por favor. Volveré otro día. Será un placer. Abrimos todos los días de 1 a 10 de la noche. Perfecto. Hasta pronto. Hasta pronto. Buen día. Compra de un regalo. Buenos días. ¿Puedo ayudarle en algo? Sí, por favor. Busco un regalo para mi madre. ¿Para una ocasión especial? Sí, es su cumpleaños mañana. ¿Qué le gusta a ella? ¿Perfume, joyas, libros? Le gustan las cosas simples, pero elegantes. Tenemos pañuelos de seda, pulseras, velas aromáticas y bolsos. ¿Cuánto cuesta este pañuelo azul? 20 €. Es de seda natural. Me gusta. ¿Tiene otros colores? Sí, en rojo, verde y blanco. El blanco es bonito también. ¿Puedo ver los dos? Claro, aquí están. Creo que me quedo con el azul. Buena elección. ¿Desea envolverlo para regalo? Sí, por favor. ¿Cuánto cuesta el papel de regalo? Es gratis. El envoltorio está incluido en el precio. Perfecto. ¿Puedo pagar con tarjeta? Sí, aceptamos tarjeta y efectivo. Aquí tiene. ¿Puedo tener el recibo, por favor? Por supuesto. ¿Desea escribir una nota para el regalo? Buena idea. Solo, feliz cumpleaños, mamá. Muy bien. Aquí tiene su paquete. Muchas gracias por su ayuda. De nada. Que le guste el regalo. Seguro que sí. Hasta luego. Hasta luego y buen día. ¿Dónde es el desayuno? Buenos días. Disculpe. ¿Dónde se sirve el desayuno? Buenos días. El desayuno está en el comedor, en la planta baja. ¿A qué hora empieza? Empieza a las 7 y termina a las 10:30. ¿Está incluido en el precio de la habitación? Sí, está incluido. Perfecto. ¿Qué tipo de comida hay? Hay pan, fruta, cereales, huevos, café, té y zumo de naranja. ¿Hay algo caliente? Sí, tenemos tortillas, salchichas y tostadas. ¡Qué bien! ¿Se puede repetir? Claro, es tipo buffet. Puede servirse lo que quiera.
¿Necesito mostrar algo para entrar? Solo diga su número de habitación al entrar. Estoy en la habitación 35. Muy bien. ¿Desea que le preparemos un café especial? ¿Qué tipo de café tienen? Café solo, con leche o cortado. Uno con leche, por favor. ¿Hay leche sin lactosa? Sí, tenemos. Muchas gracias. ¿Puedo sentarme donde quiera? Sí, hay mesas libres junto a la ventana. Perfecto. Me gusta la vista. Que lo disfrute. Si necesita algo más, avíseme. Muy amable. Gracias por su atención. De nada. Buen provecho. Gracias. Hasta luego. Hasta luego y buen día. ¿Qué autobús debo tomar? Buenos días. Disculpe, ¿sabe qué autobús va al Parque del Retiro? Buenos días. Sí, creo que el número 20 o el 105. 105. Eso suena como un examen. Ja, 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 no se preocupe, solo es el número. Pasa cada 15 minutos. ¿Desde aquí mismo? Estoy un poco perdido. Esta parada es de la línea 20, el 105 para 2 calles más abajo. Ah, vale. Entonces tengo que caminar. Sí, pero es una caminata corta, sin examen. Muy bien. ¿Y cuánto cuesta el billete? 1,50 € si paga en efectivo al conductor. ¿Y si tengo la tarjeta de transporte? Entonces sale más barato. Genial. ¿El autobús va directo al parque? Sí, pero no se duerma. Tiene que bajar en la parada Puerta de Alcalá. No se preocupe. Estoy muy despierto. Tengo calor. Entonces el parque es perfecto, mucha sombra y helados. Me gusta esa idea. ¿El parque cierra temprano? No, está abierto hasta las 10 de la noche. Fenomenal. Así puedo caminar tranquilo. Eso sí, lleve agua. Hoy hace mucho sol. Gracias por el consejo. ¿Y si me pierdo dentro del parque? Ja, ja, ja. Entonces sigue el sonido de los músicos o el olor de los churros. Me gusta su sistema de orientación. Funciona mejor que el GPS a veces. Muy bien. Entonces voy a buscar la otra parada. Buena suerte y buen paseo por el Retiro. Muchas gracias por su ayuda y por el humor. De nada, que tenga un buen día. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Tengo alergia. ¡Achú! Perdón. Buenos días. Salud. ¿Estás bien? Creo que tengo alergia. Estornudo todo el día. ¿Desde cuándo? Desde ayer por la tarde. Primero fue la nariz. Ahora los ojos. ¿Te pican los ojos también? Sí, mucho. Y tengo la nariz como un tomate. ¿Fuiste al parque ayer? Sí, al retiro. Había muchas flores. Ah, entonces puede ser alergia al polen. Eso pensaba. ¿Qué puedo hacer? Lo mejor es ir a la farmacia. ¿Con receta? No, para algo simple no hace falta. ¿Qué me pueden dar? Pastillas o un spray nasal. Yo tomo pastillas. ¿Funcionan? Sí, pero dan un poco de sueño. No manejes un autobús después. No tengo autobús, solo una bici. Entonces mejor todavía. Menos tráfico. ¿Dónde hay una farmacia cerca? En la calle Mayor, junto al supermercado, abren hasta las 8. Perfecto. ¿Es cara la medicina? No mucho, unas 6 monedas más o menos. Bien. Espero no parecer un payaso todo el día. Ja, 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 solo te falta la nariz roja. Gracias por el humor. Y la ayuda. De nada, que mejores pronto. Gracias. Me voy a buscar mis pastillas mágicas.
Y pañuelos también. Hasta luego. Hasta luego. Cambio de divisas. Buenas tardes. ¿Aquí puedo cambiar dinero? Buenas tardes. Sí, claro. ¿Qué moneda desea cambiar? Tengo dólares y quiero euros. Muy bien. ¿Cuánto desea cambiar? $100, por favor. Perfecto. El tipo de cambio hoy es 1,05. ¿Y cuánto recibo en euros? Unos 95 euros sin comisiones. ¿Necesita mi pasaporte? Sí, por favor. Solo un momento. Aquí está. Gracias. ¿Desea billetes grandes o pequeños? Mejor billetes pequeños, así puedo pagar en tiendas sin problemas. Buena idea. Algunas tiendas no aceptan billetes grandes. ¿Puedo pagar con dólares en algún lugar? En muy pocos sitios, mejor usar euros o tarjeta. Entiendo. ¿Ustedes abren todos los días? Sí, de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. ¿Y domingos? Solo en verano. En invierno descansamos, como los gatos. Ja, 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 ja. Muy bien. ¿Puedo cambiar más dinero otro día? Claro, cuando quiera. Solo recuerde traer su pasaporte. Gracias. ¿Este cambio es mejor que en el aeropuerto? Sí, allí siempre es más caro. Aquí es más justo. Me alegro. ¿Puede darme también un recibo, por favor? Por supuesto, aquí lo tiene. Muchas gracias por todo. De nada y bienvenido a España. Gracias. Ahora a buscar una buena tortilla. Buena elección. Hay un bar muy bueno en la calle San Pedro. Allí voy. Hasta luego. Hasta luego y buen provecho. Conversación en el tren. Buenos días. ¿Está libre este asiento? Sí, claro. Siéntese, por favor. Gracias. ¿Este tren va a Valencia? Sí, llega a Valencia a las 12:15. Perfecto. Es mi primera vez en esa ciudad. ¡Qué bien! Es muy bonita. ¿Va de vacaciones? Sí. Solo por 3 días. Quiero ver el mar y comer paella. Entonces va por buen camino. La paella de Valencia es la mejor. ¿Usted es de allí? No, soy de Zaragoza, pero vivo en Valencia hace 5 años. ¿Hace calor ahora? Sí, bastante. Lleve agua y protector solar. Gracias por el consejo. ¿Este tren tiene cafetería? Sí, en el vagón número 3 hay café, bocadillos y zumos. ¿Sabe si los baños están limpios? Hoy sí, milagro. Ja, ja, ja. Eso me tranquiliza. ¿El viaje dura mucho? No, unas 2 horas y media. ¿Se puede usar el móvil sin problema? Sí, hay buena señal casi todo el trayecto. ¡Qué bien! Me gusta leer y escuchar música. Yo también. A veces me duermo y paso mi parada. Eso no quiero que me pase. Si quiere, le aviso cuando estemos cerca de Valencia. Muy amable. ¿Tiene algún lugar favorito en la ciudad? Sí, el barrio del Carmen y la playa de la Malvarrosa. Lo apunto. ¿Y algún plato típico, además de la paella? Pruebe la horchata con fartons. Muy refrescante. Suena curioso. Sí, y dulce. Ideal para la tarde. Gracias por la charla. Me ayuda mucho con mi español. De nada, hablar es la mejor forma de aprender. Nos vemos en Valencia entonces. Que disfrute mucho. Buen viaje.